Recuerdo a la perfección cada uno de los hechos de esta historia que les contaré. Sé que no todos creerán en la magia y en la brujería, pero yo entendí que al final solo uno debe creer. Quienes lo hemos vivido y sido víctimas, llevaremos en nuestras vidas esa huella tan horrible y cargaremos ese peso del sufrimiento a causa de personas tan malvadas. Hace más de 20 años yo me casé con un hombre llamado Fernando. Estaba muy enamorada de él y él me conquistó con sus detalles y su nobleza. Él siempre sabía cómo sacarme una sonrisa y ponerme de buenas. Su amor siempre fue leal y transparente. Lamentablemente éramos un tanto pobres y por eso cuando organizamos nuestra boda, solo invitamos a nuestros padres y hermanos, ni siquiera a amigos cercanos invitamos. Todo transcurrió muy agradable, porque siempre me llevé bien con mis suegros. Hasta eso tuve mucha fortuna de que mi suegra fue una mujer que siempre vio por mí y nunca fue metiche como otras que conozco. Mi suegra doña Lucha nos dio la oportunidad de vivir en su casa. En la parte de atrás hicimos un cuartito muy acogedor, donde Fernando y yo comenzamos a vivir en lo que nos hacíamos de un terrenito y fincábamos nuestra propia casa. Y es que en esa casa había más cuartos, que eran ocupados por mis cuñados anteriormente. Sin embargo, cuando estos se casaron, mis suegros ocuparon esos espacios como bodeguitas para las cosas con las que surtían una tienda de abarrotes muy popular en aquella colonia. En ese cuartito que fincamos teníamos nuestras cosas, un refri y una parrillita donde cocinábamos, así que a mi suegra nunca le dimos molestias, cada quien estaba en lo suyo. En ratos convivíamos y la pasábamos muy bien. Con quien sí no fue muy grato convivir fue con las vecinas. Eran muy argüenderas y pleitistas. A cada rato se agarraban de las greñas y hacían alborotos, porque en ese pueblo no había muchos hombres. Así que las jovencitas se peleaban por ellos, mientras que los hombres condenados y felices andaban con una y luego con otra. Las engañaban y así se la iban llevando, mientras que las muchachas parecían perros de pelea a las pobres. Dentro de esas vecinas había una a la que la mayoría le tenía miedo. Era una señora de unos 50 años, quizá más, flaquita, jorobada y chimuela. Doña Genoveva era su nombre, y a ella la visitaban en su casa muchas personas para recibir de su bendición y de sus curaciones. Doña Genoveva era una bruja de las malas, pero también curaba. Yo siempre que la veía la trataba de evitar, pero ella insistía siempre en saludarme. Una vez me acuerdo que me detuvo rumbo al mercado y me dice: «Oye, mija, tú eres la nuera de Lucha, ¿verdad? Me da gusto, porque eres bonita. Cuando Fernando y tú tengan un bebé, te juro que será hermoso y tendrá tus ojos. Me encantaría un día me lo puedas prestar y me permitas alzarlo. Yo nunca pude tener un hijo, ¿sabes? Pero siempre que veo un bebé me lleno de mucha felicidad. Me gusta comérmelos a besos». Yo me sentía un poco intimidada por las cosas que me decía Genoveva la bruja. Solo de verle la cara, su risa chimuela y sus arrugas que le daban un aspecto horrible. No por ser despreciativa con ella, pero realmente era fea. Seguro que si no podía tener hijos por problemas físicos, tampoco hubiera podido porque no habría hombre que se atreviera a hacerle uno. Después de eso, Genoveva me preguntó: «A propósito, mija, ¿y tú a qué te dedicas? Yo no te veo hacer nada, nomás estás encerrada en casa de tu suegra. ¿Por qué no vienes y me ayudas en mi casa? Como verás, ya estoy vieja y necesito quien me ayude con la limpieza, o a regar mis plantas, a cuidar mis animales». Yo me negué porque presentía malas intenciones en su hablar, y me despedí siendo un poco cortante. Mientras le daba la espalda a Genoveva, esta me dijo con un tono que me intimidó: «Recuérdalo, mijita, tu bebé será hermoso. Ya quiero conocerlo. Lo estaré esperando ansiosa». De verdad me intimidó mucho esa mujer. Y lo peor es que cada vez por la mala suerte me la encontraba en la calle. Ella me hablaba. No sabía yo por qué razón se había ensañado tanto conmigo. Yo vivía muy angustiada por todo aquello. No sabía qué hacer o a quién contarle. Una mañana me desperté muy tranquila. El ruido de los pajaritos de mi suegra armonizaban ese amanecer de domingo en el que nos prepararíamos para ir a misa. Una vez en el templo me extrañó ver a Genoveva, muy modosa, rezando y tratando de comulgar. El padre le negó la hostia,
porque sabía muy bien de las cosas que Genoveva hacía. Así que muy molesto, él tomó de su agua bendita y le lanzó a Genoveva, y le dijo que mejor se fuera del templo, que no la quería volver a ver dentro de la iglesia. Genoveva caminó y en el transcurso, antes de llegar a la puerta principal, se fue caminando por el pasillo donde estábamos nosotros, y al acercarse a mí me saludó y me dice: «Felicidades, mijita, ya ves, ya lo conseguiste, vas a tener un varón». Genoveva acercó sus manos y trató de acariciarme el vientre, pero mi suegra le dijo que ni se le ocurriera tocarme. La amenazó de darle un golpe a Genoveva, quien no se espantó ni tantito. Al contrario, soltó una carcajada y se salió para irse a su casa. Mi suegra me vio cómo me puse de mal y me pidió que fuéramos a casa a almorzar para que se me bajara el susto. Ya cuando llegamos, compramos de paso una buena olla de menudo y nos la empezamos a comer muy rico. Yo le comencé a platicar a Fernando y a mis suegros de las cosas que me decía Genoveva cada vez que me veía. Mi suegra se molestó mucho y comentó: «Pinche vieja bruja y mugrosa, ¿cómo se atreve a estarte molestando? Pero vas a ver ahorita cómo voy a ponerla en su lugar». Mi suegro le dijo que se calmara, que Genoveva no era más que una charlatana y que solo debíamos ignorarla. Pero mi suegra sí fue más tarde a casa de Genoveva a reclamarle que conmigo ya no se estuviera metiendo, que me dejara en paz o le iba a pesar. Genoveva, muy cínica, respondió: «Pesarme a mí, Lucha, no digas tonterías. A mí nadie viene a amenazarme a mi casa, así que mejor pídeme perdón y lárgate. De lo contrario, atente a las consecuencias». Mi suegra era muy brava. Se le dejó ir y la agarró de los puros cabellos a Genoveva. Le dio una zarandeada bien sabrosa. De no ser porque unas de las personas que esperaban a que Genoveva las atendiera intervinieron, la cosa hubiera terminado muy mal. Genoveva se burlaba y decía que la cosa no se iba a quedar así nomás. Amenazó a mi suegra que se preparara, porque el infierno nos iba a llegar a todos los que vivíamos en nuestra casa. Y yo que veía todo aquel mitote, Genoveva me miró y me dice: «Te pusiste del lado equivocado, muchacha. Te va a pesar, y a tu hijo también. De mí te acordarás, te lo juro». Con todos los vecinos en la calle de Mirones, no nos quedó más que regresar a casa a seguir con las cosas del día. Yo sí estaba con mucho miedo, porque Genoveva sí se veía como alguien a quien temer, alguien capaz de hacer daño sin remordimiento. La mañana siguiente yo quería corroborar las palabras de Genoveva, en las que me decía que yo estaba embarazada. Si eso resultara ser cierto, es porque sus poderes eran reales. Entonces era necesario tener cuidado ante ella. Era muy temprano y de mañana. Se me hizo raro que los pajaritos de mi suegra no estuvieran cantando como de costumbre, pero no le di importancia. Me comencé a cambiar de ropa y le avisé a Fernando que iría a la farmacia por unas pastillas porque me dolía la cabeza. Si de verdad estaba embarazada, yo quería darle la sorpresa más tarde. Sin embargo, la sorpresa fue algo muy triste. Cuando salí a la sala, vi a mi suegra doña Lucha llorando, y sobre la mesa del centro tenía la jaula con todos sus pajaritos muertos. Tenía más de 15 en esa jaula, que era muy grande, y todos absolutamente estaban sin vida. Del pico de los pobres pájaros les había salido sangre a todos. Mi suegra los quería mucho y estaba muy enojada, porque adjudicaba esa tragedia a la brujería de Genoveva. No había otra explicación. Yo me quedé un momento consolándola, y por dentro también creía que Genoveva era la culpable. Era terrible pensar en los alcances del poder de aquella maldita bruja. Eso me despertó más la curiosidad de saber si de verdad yo estaba embarazada, por lo que me salí muy rápido a la farmacia a comprarme la dichosa prueba de embarazo. Regresé a casa corriendo y me metí al baño para usarla. Fueron instantes de mucha tensión, mucha incertidumbre, pero era verdad. Yo estaba embarazada. Un hijo de Fernando y yo ya venían camino. No dudé en decírselo, y nos pusimos muy felices. Mis suegros también, y esa noticia nos llenó tanto de alegría que se nos olvidó todo lo malo que estábamos viviendo con Genoveva. Fueron pasando los días, y yo hacía todo lo posible por evitar toparme con esa bruja mientras andaba por la calle. Pero era imposible. Un día tenía que ocurrir.
Una ocasión que salí a traer cosas para la comida, me la encontré en la calle y me dice la muy maldita: ¿Lo ves, mijita? Yo no mentía. Tú estás embarazada y tu bebé será un varón, pero es una lástima que la vida sea tan injusta. ¿No te has puesto a pensar, niña, que cuando alguien en una familia nace, muchas veces alguien también muere? Así es la vida, hay un equilibrio que mantener. Mientras Dios da una vida, la muerte reclama otra, a veces incluso hasta dos. Ya veremos cuál es tu caso, porque todos ustedes en tu familia están maldecidos por mí, pero ya no te molestaré, así que puedes andarte tranquila. Yo no quise contestarle, simplemente me fui. Al llegar a casa solté el llanto y mi suegra me vio muy mal. No le quise contar nada para que no fuera a reclamarle a Genoveva, pero al ver las condiciones en las que llegué, ella supo que la bruja me había estado molestando, así que nuevamente fue a reclamarle. Sin embargo, la bruja nunca salió de su casa. Y no porque Genoveva tuviera miedo, Genoveva tenía otro plan. Ella comenzó a dejarnos en la puerta de la casa infinidad de cosas de brujería. Mi esposo no creía en esas cosas, lo consideraba absurdo. Así que como él se levantaba más temprano que todos para su trabajo, siempre las agarraba y las aventaba al barbecho, o cuando podía se las regresaba a Genoveva dejándoselas en la puerta. Entre lo que él encontraba iban desde animales muertos, hasta montones de sal y bolsas con no sé qué cosas adentro. Mi suegra le decía siempre que no agarrara nada de eso, pero a Fernando no le importaba. Sin embargo, creo que debió creer en eso y protegerse sobre todo, porque a causa de aquello, una mañana que él salió a trabajar, él se encontró con otro de esos trabajos de brujería. Él lo agarró y lo aventó al barbecho como de costumbre, pero luego Fernando se regresó a la casa porque estaba comenzando a llover. Él tomó un paraguas y se fue de nuevo a la calle. Aquella lluvia comenzó como una brisa suave y se convirtió después en una tormenta. En aquel lugar donde vivíamos, las calles no estaban pavimentadas, así que se hacían los lodazales horribles y era muy difícil andar sobre estos. Y el lugar donde Fernando debía esperar el camión se situaba junto a un barbecho muy grande, pues estábamos muy cerca del cerro y el camino estaba de bajada. Aquello era una pendiente muy pronunciada. Él se encontraba parado esperando el transporte, y como era de esperarse, hay choferes que son muy poco precavidos. El camionero venía un poco rápido y se quedó sin freno sobre la pendiente. Fernando no alcanzó a quitarse y el camión terminó arrollándolo y aplastándolo. El camión finalmente fue frenado al impactarse con un árbol grande. Por la velocidad, un par de personas más murieron y muchos más terminaron lesionados. Yo me volví loca por ese suceso. Toda la gente miraba con morbo y a mí no me dejaron ver a mi esposo. Mi suegra me encerró en uno de los cuartos y me dijo que eso podría hacerme mucho mal y al bebé también. No me quedó de otra que soportar ese dolor en soledad. Fernando era muy buen hombre. No era justo que la vida me lo hubiera quitado de esa forma. Maldita Genoveva, no tenía corazón. Ella era de verdad una horrible persona. A raíz de esto comencé a tener más miedo, y mi suegra también. Todas las cosas que la bruja quería hacernos se nos estaban cumpliendo, así que mi suegra me pidió que para que ya no nos pasara nada malo, teníamos que protegernos. La mejor manera sería ir con otra bruja curandera a que nos diera alguna limpia o algún amuleto. Cuando llegamos a la casa de aquella otra bruja que nos haría el trabajo, nos hizo la limpia y todo, pero nos advirtió que la brujería de Genoveva era muy fuerte y sería casi imposible quitarla. Ella nos había lanzado una maldición muy fuerte, y si no nos alejábamos de aquella colonia donde vivíamos, las cosas podrían salir muy mal. Incluso la bruja me dijo que Genoveva quería a mi bebé, que ya lo estaría buscando para arrebatármelo y utilizarlo para algún ritual. Yo le rogué a la curandera que le hiciera un trabajo a Genoveva para acabarla, que ya nos tenía cansada. Le teníamos mucho miedo. Yo le rogué de rodillas y eso la conmovió. La bruja, aún en contra de lo que dijo, hizo un trabajo de brujería, el cual finalmente nos pidió que se lo dejáramos a Genoveva en su casa y que con eso le estaríamos dando algo de pelea,
porque de lo contrario, ella acabaría con todos muy rápido. Cuando regresamos, yo sin pensarlo coloqué aquel trabajo de brujería fuera de la casa de Genoveva. Me retiré y dejé que pasaran los días para ver si algo le ocurría a la bruja maldita, pero nada, ella seguía viva y coleando. Lo que noté es que ya no me molestaba, ella me veía y me ignoraba. Con eso yo creí que mínimo la brujería la estaba manteniendo a raya. Hasta gusto me dio, y a mi suegra también. Pero bien dicen que el peor ataque de un enemigo es el que no se ve venir, el que se recibe cuando uno está desprevenido. Llegó la hora por fin del parto. Era de madrugada, y las contracciones me comenzaron a dar muy fuerte, y de golpe. No fue nada gradual. Yo le gritaba a mi suegra que me ayudara, y mis suegros se levantaron y fueron a verme, a saber qué pasaba. Les dije que ya no aguantaba más, me dolía mucho, y mi bebé estaba ya por nacer. Mi suegro fue a sacar la camionetita mientras mi suegra me comenzaba a ayudar para bajar por las escaleras. Al ir uno a uno por los escalones, sentí como mi bebé se estaba saliendo ya de mi cuerpo, y mi suegra se asustó mucho, me dijo que mejor me recostara sobre el sillón para recibirlo ahí. Yo pujaba y gritaba, porque mi hijo ya estaba naciendo. Todo estaba pasando muy rápido, y yo estaba asustada, ansiosa. Gritaba y pujaba, y mi suegra no sabía qué hacer. Todos estábamos en pánico también de estar recibiendo a mi hijo de esa forma. Ya viene, mija, ya casi sale. Pero yo veía la cara de mi suegra, y no era de felicidad. Había un llanto de horror en su cara, había lágrimas, y sentí su silencio como algo que no quería ni pensar. Ella tomó al bebé y lo arropó, pero yo jamás lo escuché llorar. ¿Qué pasa, doña Lucha? Dígame qué le pasa a mi bebé. Un grito desesperanzador salió de la boca de mi suegra con un terrible llanto. Me levanté con dificultades y destapé las mantas con las que ella cubría a mi bebé. Se me partió el alma, no sé cómo explicar lo horrible que sentí de ver a mi hijo sin vida. Lo peor de todo es que había algo más que me perturbaba y me llenaba de horror. Mi hijo nació sin ojos, tenía las cuencas huecas y tenía sellada la boca con su propia piel, como si hubiera sufrido una deformación a causa de la brujería de Genoveva. Yo lloré y lloré con mi hijo en mis brazos. Ese dolor es inexplicable y solo comprensible por quien ha perdido un hijo. Así pasé toda la noche. Mis suegros solo me miraban y se encargaron de todo para que pudiéramos darle sepultura a esa inocente criatura que llegó a un mundo lleno de maldad, un mundo peor que el infierno. Él no tenía la culpa de la horrible bestialidad de la brujería de Genoveva, quien ya me había advertido que 2 personas de mi familia morirían. Con eso comprobé que ella era la culpable de todo. La impotencia me debilitó al punto que ya no tuve fuerzas para pelearle. Al día siguiente enterramos a mi hijo en una cajita que un vecino carpintero nos regaló. Le di su último adiós a mi hijo. Su humilde tumba quedó junto a la de su padre. Así, 2 ángeles me estarían ya cuidando desde el cielo. Pero lo peor aún no había ocurrido. Yo cada semana iba a dejarle flores a mi esposo y a mi bebé, siempre puntual, y noté que la tumba de mi hijo había sido profanada. No había otra respuesta más que Genoveva era la culpable. Con la rabia más horrenda, me dirigí hacia su casa con una piedra muy grande en mis manos. La puerta de Genoveva estaba cerrada, así es que toqué y toqué hasta que ella abrió. En cuanto la tuve enfrente, ni siquiera le advertí. Le lancé con todas mis fuerzas la piedra en la cabeza. El cuerpo de la miserable anciana cayó al piso, y yo a pedradas la destrocé por completo. Golpe a golpe vi cómo ella perdía la vida. Yo quedé exhausta y tirada en el piso junto a ella, mientras el charco de sangre me alcanzaba. La gente horrorizada comenzó a llegar, y algunos llamaron a la policía. Yo comencé a regresar a la normalidad. Ya se me estaba pasando el coraje que me cegó y que me hizo no darme cuenta cómo pude haber cometido tal acto de venganza. El odio y la rabia se apoderaron de mí, me cegaron por completo. Cuando me incorporé vi el cadáver de Genoveva junto a mí. Entré en un shock por las condiciones en las que lo había dejado. Su cara estaba completamente deformada por los golpes. Mis manos temblaban mucho y antes de que quisiera yo salir y escapar,
Un policía me detuvo y me puso las esposas. Yo gritaba de desesperación, de horror. No me cabía en la cabeza el infierno que estaba viviendo. No había nada más que hacer. Mi culpabilidad era evidente. Semanas después, en la corte, argumentar que la brujería de Genoveva mató a mi marido y a mi bebé no sirvió de nada. Al contrario, estuvieron a punto de recluirme en un hospital mental. Sin embargo, aquello aceleró el proceso y me sentenciaron a 20 años de prisión. Iban a ser 30. Sin embargo, a mi favor quedó que el cadáver de mi bebé en efecto apareció en la casa de Genoveva. Ella lo estaba usando para rituales de brujería, así que eso me favoreció a no estar esos 10 años más en prisión. Hace 5 años que ya salí. La vida para mí ya no es igual. Cuando se pierde a la familia, uno deja en automático de existir. La vida deja de tener sentido. Pero me queda aún el hecho de que pude hacer justicia por mi propia mano, porque aquí en la vida no hay un juez que realmente haga ese trabajo. Me reconforta un poco el saber que pude destruir y evitar que más personas sufrieran de los abusos y de todo el poder de la maldad de Genoveva, la bruja.